Ok, vamos a tener como base para este curso el modelo del pastor Rolando Gutiérrez. Se llama modelo retórico y después voy a explicar qué quiere decir modelo retórico. Estuve revisando el material del libro y no tenemos mucho apoyo ahí. Sí hay temas de predicación, pero no son muy prácticos. Entonces voy a recomendarles algunas lecturas pequeñas de ese libro para que tengan un contexto un poco más amplio, pero no lo vamos a usar como que fuese un libro de texto, sino como una orientación, una guía. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues prepararlos a ustedes en el ministerio de la predicación. Como no tendríamos el tiempo suficiente para ver un curso amplio, esto se enseña en el seminario. Por lo menos se toman 2 cursos de homilética, cada uno de un cuatrimestre o de un semestre. Vamos a concentrarnos en lo fundamental. Pero, disculpen, pero no es un curso de homilética. La homilética es la disciplina que nos enseña a predicar y tiene sus reglas, tiene su metodología, tiene su concepción. Pero de las cosas que han cambiado en las últimas décadas, una de ellas es justamente el tipo de comunicación o de predicación, por decirlo en pocas palabras, el modelo tradicional de homilética se ha ido abandonando y se ha transitado hacia otros modelos que voy a explicar y que yo también lo uso. En realidad yo ya no uso mucho el modelo homilético que aprendimos en el seminario, sino que tenemos otro modelo que en este caso es un modelo retórico, pero que voy a explicar después a qué nos estamos refiriendo con eso. Muy bien, entonces vamos a ir empezando. Déjenme antes de que avance, que hagamos una pequeña oración para que el Señor nos dirija en nuestro curso. Padre, te damos gracias porque nos podemos reunir esta noche. Ponemos en tus manos este curso, que sea útil, que podamos aprender. Lo más importante, que podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros se encuentre ese espacio con disposición para poder dedicar un tiempo en prepararnos y servirte mejor, Señor. Tú eres nuestro Maestro y de ti queremos aprender. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Muy bien, entonces, la predicación la entiendo yo como parte de un modelo de comunicación. Eso manténgalo presente. Vamos a transitar hacia un modelo de predicación como un modelo de comunicación. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 10, el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Este es un texto magistral del Eclesiastés. Recuerden que el Eclesiastés traduce maestro o traduce predicador. En las versiones más usuales, como la 60, traduce el predicador se esmeró. Aquí, en la traducción viviente, dice el maestro. Pero este es el enfoque de comunicación. Encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Eclesiastés 12:10. Este verso nos va a guiar, nos va a conducir en nuestro estudio de la comunicación. Tal vez ustedes tengan cierta familiaridad con este esquema, porque no es algo, digamos, desconocido, pero nos es muy útil. Este esquema es muy común para hablar del modelo de comunicación. Nosotros entendemos la predicación. Recuerden que entendemos la comunicación como, perdón, la predicación como comunicación, no como un discurso, no como una explicación, no como una exposición, sino como parte de un modelo de comunicación. Y en un modelo de comunicación tenemos de manera usual, puede haber muchas opciones aquí de modelos, las hay, si ustedes buscan en internet la palabra modelo de comunicación van a encontrar muchísimas alternativas. Esta me parece sencilla, me parece clara y me parece que es suficiente para lo que estamos buscando hacer
nosotros. Entonces, vean ustedes los elementos que tenemos. Vamos a concentrarnos en 3 elementos. A la izquierda está el emisor. A mi izquierda o a la izquierda de la pantalla en color moradito o guinda está el emisor. ¿Quién es el emisor? En nuestro caso es el predicador. Puede ser también un maestro, pero tenemos la función de ser emisores en el modelo de comunicación. En amarillo, en la parte central, con una flecha grande, dice mensaje. Este es el segundo elemento importante en la comunicación. Hay alguien que emite un mensaje, hay un mensaje como tal, que consiste en información, y a la parte derecha, en color verde, hay un receptor. Estos 3 son los elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. Aquí tenemos un receptor individual, pero en el caso nuestro es un receptor grupal, porque es una congregación o un grupo de alumnos, un auditorio, oyentes. Entonces, cuando hablamos de la predicación como comunicación, enfatizamos que hay alguien que da un mensaje, un emisor, hay un mensaje que es el contenido de lo que decimos, y hay alguien que recibe ese mensaje. Sin embargo, no es todo esto, esos 3 elementos no son el todo de la comunicación. Hay un elemento muy importante que es el contexto de la comunicación. El lugar, el momento, la cultura del emisor y la cultura del receptor. Este contexto es clave para que se dé el proceso de comunicación. En este caso, en el caso nuestro, aunque en GESREL hay algunos receptores que son muy participativos y me interrumpen cuando predico, en general, nuestros receptores están en silencio, nos están escuchando. El que habla es el emisor. Entonces, en realidad, no hay un diálogo. La predicación no es un diálogo, por lo menos no es un diálogo explícito. Puede haber algún tipo de diálogo breve o implícito, pero en realidad es un mensaje que va de un emisor a un receptor. Proveemos de información a este receptor. Les decía yo que en el caso nuestro, como congregación, tenemos un receptor colectivo. Este receptor colectivo tiene una cultura, lo encontramos en un lugar, en el salón de GESREL, en Cancún, y en un momento, estamos en septiembre del 2023. Esto hace el contexto de la comunicación. Pero hay un elemento más que nos maneja este pequeño esquema, el canal. Hay un canal de comunicación. Puede ser una atmósfera, un ambiente, como esta noche podríamos usar la internet, la red de redes, podríamos usar un teléfono, yo uso el teléfono con las meditaciones. Al poner ahí un podcast, estoy usando ese elemento de canal de comunicación. Incluso podría ser una carta física o una carta electrónica, un email. Porque como no estamos centrándonos aquí nada más en la comunicación verbal del que habla, hay canales que son diversos para podernos comunicar. Y hoy, por el fenómeno de las redes sociales, pues los canales se han diversificado muchísimo y tenemos muchas formas de comunicarnos, y también junto con pegado, también tenemos una enorme competencia. Todo el mundo está emitiendo mensajes y todo el mundo está recibiendo mensajes. Creo que sería incluso imposible cuantificar los mensajes que día a día emitimos y recibimos por muchos canales. Entonces tenemos un mundo saturado de comunicación. No que la comunicación se logre, pero por lo menos tenemos un mundo saturado de mensajes y de información. Dicen los expertos que hoy el reto no es que carezcamos de información, sino que tengamos la capacidad de discriminar la información. Y a ustedes les va a pasar cuando les toque preparar su sermón y de manera natural se metan a su computadora
y utilicen la inteligencia artificial para trabajar menos y le pongan el título del sermón o el tema o el pasaje y le van a aparecer un despliegue impresionante de opciones. Aquí el reto va a ser, pues, saber cuál información es buena, de calidad y cuál información es basura. Y hay muchísima basura en las redes sociales. Pero no, quedémonos entonces en nuestra mente con, aquí están ustedes, cuando prediquen, ustedes sean emisores. Habrá alguien que los escucha, receptores. Y habrá un mensaje que dar, información. Van a usar un canal, que es un canal presencial, la atmósfera de un auditorio. Van a hacerlo en un contexto determinado. No es lo mismo hacerlo en Cancún, en septiembre 2023, que predicar en Australia, en Sydney, en diciembre del 20. O sea, son contextos completamente diferentes. El contexto es muy importante para que se dé la comunicación. Se van a encontrar en un momento determinado, domingo a las 10 de la mañana. Ustedes como jóvenes, mis hermanas también, que nos acompañan esta noche, tienen una cultura, tenemos una formación, una educación, tenemos un nivel educativo, tenemos una experiencia de vida, una experiencia laboral, tenemos también hábitos que enriquecen nuestra cultura, si les gusta la literatura, les gusta la música, les gustan las artes plásticas, las artes escénicas, les gusta la danza, el baile, todo eso hace parte de su cultura. Y eso es muy importante porque cuando nos colocamos frente a un grupo para comunicar, no nada más comunicamos lo que decimos, sino nosotros somos nuestra comunicación. Eso váyanselo guardando muy bien en su mente, acuérdense. Se llama la corbata del locutor. La corbata del locutor tiene que ver con el emisor. Quiere decir que a veces si tú usas una corbata como locutor amarillo, fosforescente, con una camisa oscura y un traje oscuro, lo que va a captar la atención del auditorio es tu corbata. Por eso los que tenemos la tarea de comunicar, tenemos que cuidar incluso hasta que nuestra vestimenta no distorsione la comunicación. Esto quiere decir que cuando tú te pones frente a un grupo, tú comunicas, tú eres quien comunica, no es lo que dices, sino tú eres ya la comunicación. Déjeme decirlo de una manera muy llana, muy simple. Quien me escucha se pregunta, ¿por qué debiera yo escuchar a esta persona? Yo asisto a un grupo, a una reunión, me invitan, me siento para escuchar un mensaje. Mi primera pregunta es, ¿yo por qué debo escuchar a esta persona? Porque la persona, antes de que hable, ya es, en un sentido muy amplio, el primer mensaje. Dice la palabra, nosotros somos cartas leídas de todos los hombres. Es decir, la gente cuando nos ve en una plataforma o al frente de un grupo, ya estamos comunicando un mensaje. Si estoy triste, si estoy desanimado, si estoy confundido, si no estoy bien preparado, si estoy nervioso, todo eso, antes de que yo emita el mensaje, ya estoy comunicando, dando una comunicación. Entonces, tenemos un modelo. Lo que quiero dejar en su corazón esta noche es, primero, tengamos bien claro que la manera como comprendemos la predicación es como parte de un modelo de comunicación. Ahorita se apaga nuestro micrófono, hija, porfa, porque se mete en ruido. Entonces, tenemos un modelo de comunicación que es el que usamos para poder compartir la palabra. Voy a hablar esta noche, el tiempo que tendremos, como es un curso mínimo, nos reuniremos 2, 3 veces para que tengan lo básico, pero aprovecharemos cada reunión para que les dé yo lo más que podamos. Entonces voy a hablar esta noche un poquito del emisor, del mensaje y del receptor. Le vamos empezando con el tema de 3 elementos clave para ser un buen emisor, un predicador, un comunicador. Cuando yo les pregunte, ¿tú qué eres? No me contestes, soy un predicador. Esa no es una buena respuesta. La respuesta correcta es, soy un comunicador. A mí me interesa comunicar un mensaje. Y eso es más importante por la naturaleza y la importancia del mensaje que tenemos. Es un mensaje de eternidad,
es un mensaje de salvación, es un mensaje de transformación, es un mensaje de esperanza. Entonces, es clave la importancia que tiene para nosotros el mensaje que compartimos. Y para ser un buen emisor, un buen comunicador, hay tres elementos, entre muchos, se puede hablar de muchísimas características. Hay algunas que yo considero que son clave para ser un buen comunicador. Dice 1 Timoteo 4, no permitas que nadie te subestime por ser joven, o por ser adulto, o por ser mujer, o por ser varón. Siempre hay motivos por los cuales alguien podría subestimarnos. Sé un ejemplo para todos, dice Pablo. Ojo, la importancia de la... Déjenme darle aceptar acá a Ramiro. Denme un minutito que no me responde el mouse. Ok, listo. Entonces, disculpen. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Acuérdense, cuando yo me pongo frente a un grupo, las personas se preguntan, ¿yo por qué debo escuchar a esa persona? Pablo dice, sé un ejemplo, que nadie te subestime. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Aquí Pablo se refiere a un auditorio formado por creyentes. Sucede algo parecido, aunque no exactamente igual, cuando tenemos un auditorio de no creyentes, cuando nos toca una labor de evangelización. Pero la mayoría de los casos, estamos predicándole a personas o comunicando con personas que comparten nuestra fe. Le dice Pablo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Estas expresiones yo las he clasificado en tres grandes aspectos, muy importantes para ser un buen emisor. El buen emisor es aquella persona que tiene autoridad para ser escuchado. Recuerden, nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo. Ten autoridad para ser escuchado. Y hay tres aspectos de la autoridad. Es como un banquito con tres patas. Si le falta una pata al banquito, es fácil que nos caigamos. Hay que mantener las tres patitas para que el banquito se pueda sostener. Y eso quiere decir que esos tres elementos todos son necesarios. Ninguno lo podemos ahorrar. Ninguno lo podríamos saltar. Primero, un buen comunicador tiene autoridad intelectual. ¿Qué quiere decir? No es un neófito. Un neófito quiere decir un principiante, alguien inmaduro, alguien que ignora de lo que va a hablar. Es como veíamos en el curso de la familia, a veces son sabiondos que hablan de todo sin saber realmente de nada. Para ustedes, ¿qué implica esto? Primer aspecto, hay que estudiar mucho, saber de mi tema. Yo tengo que mostrar a quienes me escuchan que tengo un manejo suficiente, adecuado del tema del que voy a hablar. Si yo muestro que tengo confusión, que no estoy bien preparado, que no conozco bien mi tema, eso ya se convierte en una gran barrera en la comunicación y la gente no tendría por qué escucharme si yo no muestro autoridad en lo que estoy exponiendo. En nuestro caso es muy sencillo. Deben conocer la Biblia. Eso lo voy a ver un poquito más adelante. Pero nuestra autoridad está en conocer la Biblia. Pero no basta conocer la Biblia. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Quiere decir, utilízala bien, explícala bien, comunícala bien, la Biblia. Entonces deben conocer muy bien su tema. Quiere decir, deben conocer muy bien su Biblia. Y esto no se logra más que macheteando, 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 macheteando. Es una labor constante de disciplina diaria. No basta leerla, tenemos que estudiarla. Para estudiarla requerimos papel y lápiz, la computadora para poder tomar notas, consultar diccionarios, consultar concordancias, consultar comentarios. No tenemos ahora, afortunadamente, que hacer una inversión muy fuerte en material porque tenemos el recurso
de Internet, pero recuerden que les decía yo, hay muchísima basura y lo importante va a ser discriminar lo que es realmente útil para prepararnos. Entonces, uno no se prepara para un sermón, se prepara toda la vida. Lo que yo puedo hoy comunicar con la iglesia no es algo que preparo semana a semana, es una preparación de 50 años de mi vida, es un proceso de formación de toda una vida y el Señor nos permite entonces, cuando nos ponemos en el papel del comunicador, del emisor, poder vertir todo lo que ha sido nuestro tiempo de preparación. Si lo hacen en un negocio, en su escuela, se dedican a las ventas, si ustedes también tienen que dar sus clases, poner temas, es clave. Cuando uno está frente a un grupo, manejar muy bien tu tema. Eso te da autoridad. Segundo, dice Pablo, sé un ejemplo en la forma en que vive, te dice Timoteo. Yo le he llamado aquí la autoridad moral. La moral son las reglas que tenemos para la sana convivencia, aquellas cosas que le llamamos buenas y que nos permiten tener buenas relaciones con las demás personas. La moral es también una serie de reglas o de, digamos, de principios que norman nuestro comportamiento. Otra vez requerimos regresar a la Biblia. La Biblia es nuestro manual de vida, nuestro estilo de vivir. Cuando tú estás al frente, recuerda que la gente está observando, está viendo y está preguntando si esa persona que está ahí vive lo que dice, está viviendo lo que dice. Ese es un reto fenomenal. Yo cada vez que me pongo ya adelante, tiemblo porque pienso que muchísimas cosas que tengo que comunicar, aún estoy trabajando con ellas. Pero eso nos pasa a todos. Recuerden, no somos un producto terminado, estamos en proceso de crecimiento, estamos madurando, pero sí es muy importante que tengamos un compromiso por una vida ejemplar como creyentes para poder tener la autoridad de compartir la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando alguien está luchando con algo? Por ejemplo, me toca a mí hablar acerca del tema de la ofrenda, del diezmo, y no he sido un buen diezmador. Y la gente que está oyéndome, pues sabe que por ahí mi pie cojea. Y me toca hablar de eso, porque por alguna razón ese fue el tema que me tocó. O pongo otro ejemplo, me toca hablar del tema de evangelización, de ganar a gente para Cristo. Y nunca he ganado ni a uno para Cristo. Tengo 10 años de cristiano, 15 años o 5 o 8, y nunca he ganado a nadie para Cristo. Y me toca hablar acerca de la evangelización. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me siento, me quedo callado, evito el mensaje, me disculpo. No, recuerden que las personas siempre están dispuestas a escuchar cuando alguien es auténtico, es sincero y pueda con franqueza reconocer que hay áreas en su vida en las que aún tiene que trabajar, con mis finanzas, con mis relaciones interpersonales, con mi testimonio público, en fin. Pero tenemos ya dos patitas del banquito: autoridad intelectual, autoridad moral. Yo les recomiendo que se pongan en su vida una disciplina, porque yo sé que la mayoría de ustedes no son lectores, pero si uno no lee, no aprende. Acuérdense que la máxima dice, se lee para aprender, se escribe para ser exacto y se discute para ser sagaz. Esto lo aprendí yo desde que era adolescente. Se lee para aprender, se escribe para ser exacto y se discute para ser sagaz. ¿Cómo tengo autoridad intelectual? Soy un lector. No tengo que leerme un libro a la semana, no tengo que leerme un libro diario, pero si me pongo una disciplina de leer 3, 4 páginas diarias, 2 páginas, una página bien leída al día, al final de un mes tengo 30 páginas bien leídas, al final de un año tengo más de 300 páginas leídas a conciencia. Eso me va a enriquecer. Hay mucha basura, escojamos bien nuestras lecturas. Si hay poco tiempo, poco hábito de leer, tengamos una buena selección de lecturas y siempre estará presente, sin duda, en su mesita de su recámara o en su mesita de estudio o en donde ustedes acostumbren sentarse a trabajar, su Biblia. Ese es el número uno, su Biblia. Hay muchas formas de leerla en un año,
o leyendo libro por libro, o género por género. Hay muchísimas opciones, pero lo importante es que haya ese hábito de leer. Entonces, enfatizo, autoridad intelectual. Estamos hablando del emisor, acuérdense, del emisor. Autoridad moral y autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual se mide en términos de madurez espiritual. Y la madurez espiritual se mide en términos de humildad, amor, mansedumbre, servicio. Eso es la madurez espiritual, obediencia al Señor. Nadie podía ser un maestro de la Biblia, un predicador. Imagínense qué terrible sería que alguien que comparte la palabra sea un inmaduro espiritualmente. Ahora, pasa lo mismo que en el punto anterior. ¿Quién podría decir con toda certeza, yo soy maduro espiritualmente? Pues sería tal vez algo demasiado atrevido, que todos vamos en el mismo camino, vamos avanzando, vamos queriendo mejorar, pero sí debe haber un compromiso porque tengamos un corazón dispuesto para el Señor que muestre madurez espiritual. No podemos pedirle a un joven de 18, de 20, de 25, que sea tan maduro como un hombre de 40 o de 45. Sabemos también que a veces los años cronológicos no tienen que ver mucho con la madurez, pero sí esperamos que a más años tengamos un poco más de madurez. Muy bien, entonces eso es en relación con el emisor. Si tienen preguntas del emisor, no las olviden, nótenlas y al final podemos regresar a este tema. Estamos entonces con el número 1, que es el emisor. Ahora vamos al siguiente. Déjenme ver porque como que se me desapareció el ratón y no me deja cambiar de página. Voy a ver si puedo salirme de la pantalla. A ver. Ya pude. Ok. Ahora vamos a hablar del receptor. El receptor. Recuerden que es emisor, mensaje y receptor. Porque nuestro modelo de predicación es un modelo de comunicación. Queremos comunicar. Dice 1 Pedro 3, verso 8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. 1 Pedro 3. Muy bien. La clave del modelo retórico, recuerden que así se llama nuestro modelo de comunicación, un modelo retórico. La retórica es un arte muy antiguo, propio de los, originada, como en muchas otras cosas, con los griegos, porque los griegos eran comunidades que de hecho inventaron la democracia. Las ciudades griegas eran ciudades democráticas. Y cuando hay democracia, se necesita tener capacidad de discurso para convencer a los ciudadanos. Cuando una ciudad convocaba una asamblea, pues los que podían tener uso de la palabra eran virtuosos de la palabra que buscaban convencer al auditorio. ¿Convencerlos de qué? De ir a la guerra, de acordar algunos impuestos, de establecer reglas para la ciudad, de aceptar o rechazar ciudadanos. Habría que convencer. Entonces se desarrolló el hábito, el arte de la retórica. Fíjense, esto es muy importante, muy importante. Bueno, esto lo voy a dejar un poquito ahorita a un lado porque lo voy a referir mejor en el siguiente punto. Me quedo en el receptor. ¿Cómo logramos comunicar? Acuérdense que el tema es comunicación. Yo tengo un grupo frente a mí, yo soy un emisor de un mensaje, tengo un grupo oyéndome. Para que yo tenga la posibilidad de comunicarme con mi grupo, comunicación, primer punto es empatía. Debe haber algo, un vínculo, un puente entre el que habla y el que escucha. Si no hay empatía entre el que habla y el que escucha, tenemos una enorme barrera en la comunicación. Por eso la comunicación, ojo, tomen en cuenta, es muy importante. Nosotros no nos dirigimos nada más al cerebro,
No nos dirigimos a la mente, nos dirigimos al corazón. La única forma como logramos empatía es cuando hay una comunicación de corazón a corazón. Y esto se logra cuando tú como emisor tienes en tu corazón la palabra del Señor. No nada más en tu mente, sino en tu corazón. Es decir, hay gratitud, hay amor, hay emoción, hay gozo, hay tristeza, hay toda una carga de corazón cuando estamos comunicando la palabra. ¿Cómo podemos atender entonces a nuestro grupo de receptor cuando hay empatía? Cuando el grupo es muy diferente en términos de edad, es un poco más difícil, pero no siempre, depende mucho. Cada uno de nosotros somos mejores para comunicar con algunos que con otros. A mí me cuesta trabajo comunicarme bien con adolescentes, no es muy fuerte. Batallo para encontrar cómo captar su atención, cómo lograr su interés. Entonces, yo sé que tengo más habilidades para comunicarme con otros grupos y lograr la empatía. Personas de mi edad, tengo más empatía. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias comunes. O personas que tienen algún tipo de interés en los que yo podría comunicar algo, habría empatía. Cuando hay afecto, eso es muy importante. Si tú estás como en el caso de un servidor, como un pastor, has logrado construir una relación afectiva con tu comunidad, hay amor, hay cariño, hay compañerismo, la empatía se da y la comunicación se da. Segundo, tienes que conocer a quien te escucha. Eso es muy importante. Si son niños, no puedo hablarles como adultos. Si son adultos, no puedo hablarles como niños. Si son adultos ya peñando canas, tercera edad, no puedo hablarles como a jóvenes maduros, porque sus características son distintas, son peculiares. Su cultura, sus expectativas, sus preguntas. Eso hace un gran reto en la comunicación. Ustedes saben que yo he predicado ya durante mucho tiempo el libro de Cantares. Es un reto fenomenal predicar Cantares por el receptor. Depende de quién nos esté escuchando. Si son un grupo de mujeres que ya dejaron atrás la etapa de enamoramiento, pues casi estoy seguro que desde que me paré a hablar ya cerraron su mente y no van a escuchar ni media palabra. O vienen con una experiencia negativa, triste, con heridas en su corazón. Es muy importante saber quién me escucha para poder preparar la información y preparar el mensaje. Jezreel es una iglesia que tiene algunas peculiaridades, ustedes las conocen, son parte de ellas. Tenemos una juventud más o menos de entre los 30 años, por así como un promedio, tal vez no más jóvenes, un poco más mayores, pero es una población importante. Otra población importante son personas de entre 55 y 65, 70 años, una población mayor. Otra peculiaridad de Jezreel que es muy común con muchas iglesias que está formada especialmente por mujeres. Y eso es muy importante. A veces el predicador se le olvida que está predicando a un grupo de mayoría mujeres y hace un sermón para hombres. Pues aquí hay un terrible error porque está desconociendo a quién escucha. Entonces, fíjense, en relación con el receptor hay hasta ahora dos elementos. Empatía con tu grupo y conocimiento de quien te escucha. Y un poco en el mismo sentido, el idioma. No me refiero al español, sino que hablemos el mismo idioma, nos podamos entender. Nuestro lenguaje es similar, nuestra situación cultural es más o menos similar, podemos hablar y entendernos. A veces hablamos, ustedes saben que cosas que hay comunes son las barreras generacionales y es difícil cuando un joven se comunique con un adulto, ahí hay cierta dificultad, o los niños con los adolescentes hay cierta dificultad. No hay formas, no encontramos formas ágiles de comunicarnos. Este es un reto, hablarle a personas que son diferentes a mí. Cuando el grupo es similar, se hace más sencillo, pero cuando el grupo es muy diferente, es como que yo quisiera hablarles en español a un grupo de chinos, pues
creo que voy a fracasar. Sin embargo, fíjense que esto es muy interesante. A veces hasta un ejemplo tan extremo como el que acabo de poner, se puede sobreponer si hay empatía, de corazón a corazón. Y si conozco a quien me escucha, es posible que incluso sin hablar su idioma, yo pueda comunicarme con ellos. Muy bien. Entonces ya llevamos dos elementos, el emisor y el receptor. Vamos al tercero. Tres elementos clave de la información. Regresamos a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Cuáles son los tres elementos clave en nuestro mensaje, en la información? Número uno, la Biblia. Número dos, la Biblia. Y número tres, la Biblia. Aquí sí, esta es muy sencilla, esta lámina. Nuestro mensaje es la palabra de Dios. Una vez, dos veces, tres veces. Tú te vas a poner frente a un grupo, vas a comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es clave. Somos predicadores de la palabra de Dios. Comunicamos la palabra de Dios. Exhortamos con el mensaje del Señor. En eso consiste la autoridad del predicador. El predicador no descansa en su conocimiento, su sabiduría, su experiencia, sino en que pueda comunicar de una manera simple y sencilla, clara, la palabra de Dios. Hay una anécdota muy famosa. Ustedes seguramente ya este nombre no les suena mucho porque ya murió hace algunos años y murió de más de 100 años, un gran predicador evangelista llamado Billy Graham. Y algunos dicen que es el predicador que ha predicado ante más personas en vivo, llenaba estadios, era un predicador muy conocido. Bueno, como tenía eventos muy grandes en la ciudad donde llegaba, pues solían invitarlo a la televisión o al radio para entrevistarlo, y siempre los locutores encontraban ocasión para tratar de arrinconarlo y preguntarle algo. ¿Usted cree que Dios hizo el mundo en 7 días? Oiga, ¿usted cree que existe el cielo y existe el infierno? Oiga, ¿usted cree que existe el diablo? Como eran preguntas para tratar de arrinconarlo. Y dice Billy Graham que al principio de su ministerio, él se esforzaba mucho por dar respuestas profundas, complejas, encontrar argumentos para poderle contestar al que le preguntaba, pero llegó a una conclusión. Si yo llegué a una conclusión y tomé una decisión, mi respuesta siempre fue la misma. La Biblia dice. Oiga, ¿usted cree que la creación? La Biblia dice. Oiga, ¿usted cree que el infierno? La Biblia dice. Porque nuestra autoridad, nuestra información es la Biblia. ¿Cuánta Biblia? Esta es una muy buena pregunta. Eso va a ser el tema de nuestra siguiente clase. ¿Cuánta Biblia? Por hoy contestaríamos de alguna forma muy sencilla. Un texto. ¿Cuánta Biblia comunicamos? Cada vez que ocupamos el lugar del emisor, comunicamos un texto. La siguiente pregunta lógica natural sería, ¿qué es un texto? Bueno, también de eso hablaremos un poco más la próxima semana. Por lo pronto diríamos que es una porción bíblica suficiente donde hay una idea completa. Generalmente esto no se logra con un versículo y generalmente esto no se logra con un libro. Yo podría atreverme a predicar Génesis en un solo sermón. Tendría que buscar una palabra clave, una idea central, una tesis y bordar todo un mensaje solamente con un solo mensaje para predicar Génesis. Pero es un reto demasiado grande. Seguramente yo voy a dejar muchas cosas importantes en el tintero, de las que no voy a poder hablar por falta de tiempo. Tal vez tendré que decidir si me concentro en un punto o en otro.
En fin, es algo, lo que comento ahora tiene un propósito muy sencillo. ¿Qué tanto texto? El suficiente donde haya una idea completa, una oración gramatical completa o un párrafo completo. Generalmente un verso no es suficiente. En general, tenemos que recurrir a un párrafo. Y nuestras Biblias nos ayudan mucho en esto porque la forma en que se editan las Biblias, recuerden que en los idiomas originales eran libros continuados, no tenían capítulos ni versículos, ni separaciones, sino que se escribía de forma continua. Entonces era muy difícil determinar en dónde acababa una idea y dónde empezaba otra idea, pero ya los editores nos han ayudado mucho a poner en la Biblia, en el texto, párrafos. Entonces hay puntos y aparte, incluso algunas tienen subtítulos con negritas o títulos con negritas. Eso me ayuda a entender que ahí empieza un párrafito y a donde empieza otro subtítulo, ahí vendría otro tema u otro párrafo. ¿Cuánta Biblia es suficiente? Un párrafo, un texto, pero toda la Biblia. Pastor, se está contradiciendo, por fin toda la Biblia o un párrafo. Un párrafo comprendido en el contexto de toda la Biblia. Si no, podemos tener el gran error de hacer de algo parcial lo total. Siempre debo tener un contexto bíblico general para que mi exposición del texto sea adecuada a toda la revelación de Dios. Porque si no, acuérdense esa famosa frase que dice, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Puedo justificar lo que sea si uso un texto bíblico. Es tipo testigos de Jehová que me tocan la puerta y me mandan una ametralladora de textos bíblicos, todos por todos lados, para llevarme a convencerme de algo. No seamos tan críticos con ellos. A veces hacemos lo mismo nosotros. Agarramos un montón de textos bíblicos para argumentar o justificar alguna enseñanza. Lo mejor es un texto. Ahora, esto quiere decir que la forma de predicar que yo uso es una predicación textual. Es decir, es una predicación que expone un texto. Hay otra forma de hacerlo. También es muy común hoy, muy común. Esa forma segunda era menos común antes y hoy se ha hecho más común, que es la predicación temática. Ustedes pueden optar en su mensaje por una predicación textual o una predicación temática. Una predicación temática es tipo concordancia. Yo agarro una palabra y busco en la Biblia esa palabra muchas veces y repaso lo que la Biblia enseña sobre el amor. Entonces yo voy a dar un tema sobre el amor, y entonces digo en el amor, y entonces comienzo a explicar, Cantares dice, y Proverbios dice, y Pablo dice, Primera de Corintios dice, y esto dice en el profeta Isaías. Entonces yo voy de un texto a otro, un texto a otro, a otro, a otro, a otro, tratando de explicar un tema. ¿Esto es malo? No, es una forma de hacerlo temática. ¿No? Me permite abocarme a una idea, a un concepto y dar un panorama bíblico. ¿Es mejor el textual? Son preferencias personales. El textual me permite quedarme en una parte y no en el todo. Entonces puedo analizar un texto y comunicarlo, buscando el elemento clave de la información. Muy bien. Entonces creo que con estos 3 puntos podemos dar una buena empezada de nuestro curso. Recuerden que estamos siguiendo un modelo de comunicación que es emisor, mensaje, receptor. ¿Quién es el emisor? El predicador. ¿Cuál es el mensaje? La Biblia. ¿Quién es el receptor? La congregación. La clave del emisor, repasando rápidamente, es su autoridad. Y mi autoridad descansa en 3 elementos: intelectual, moral y espiritual. El elemento clave del receptor es que yo lo conozca, tenga empatía con mi receptor. Si hay empatía, hay comunicación que no va de aquí, de mente a mente o de boca a mente, sino que va de boca a corazón. Eso es muy importante. Nosotros, si somos sensibles, comunicamos empáticamente.
Si somos fríos, racionales, lógicos, no vamos a comunicar demasiado empáticamente. Aunque cada quien tiene su propia forma de ser y no tiene que dejar de serlo para ser de otra manera en que en realidad no es, sí puede explorar, descubrir elementos más emocionales que permitan cierta empatía. Hay un predicador muy famoso hoy de los que están en las redes sociales y que tienen millones de vistas, que siempre empieza su sermón con un chiste, siempre empieza su sermón con un chiste. Y muchos lo ven mal, ¿no? Como que dicen, pues, es como que fuera un cómico. Es un gran comunicador, porque él sabe que si la gente se ríe, cuando él empieza a predicar, abre en su corazón y es tierra fértil para comunicar. Si logramos que alguien se ría, no contando un chiste como en el sentido, digamos, ordinario, sino una forma simpática de comunicar, de empezar un mensaje que provoca cierta actitud de los que escuchan positiva hacia el que me escucha, al que está hablando, ya logramos empatía. Si yo hablo de mi experiencia, lo que yo he vivido, puedo lograr empatía. El problema es no quedarme en hablar de mí. Acuérdense, yo no hablo de mí. El tema no soy yo, es el mensaje, es la Biblia. Pero sí ayuda mucho cuando uno puede decir, yo he vivido esto, yo he atravesado esto, he aprendido esto, me ha dolido esto, y logramos empatía. Si hay gozo, si hay alegría, la palabra me ha conmovido, la palabra me ha hablado. Recuerden que con la Biblia no se juega ping-pong, no es un rebotadero de ideas, sino se asimilan. Es como un receptor de fútbol americano. Hay que recibir la pelota y quedarse con ella. No es ping-pong, que me dan la palabra y yo la regreso, me dan la palabra y yo la regreso. Cuando estoy preparando el sermón, en lugar de que asimile, estoy rechazando y rebotando y rebotando y rebotando. La gente se da cuenta si el Señor me ha hablado a mí primero o no me ha hablado a mí. Si el Señor les habla a ustedes, están en posibilidad de comunicar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿se acuerdan? Los profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ve y diles, ve y diles. Este es el lema del predicador. Vino a mí palabra del Señor y me dijo, ve y diles. Primero me habla a mí, primero me exhorta a mí. Cuando alguien te dice, pastor, sí estuvo el sermón, estuvo la predicación terrible, no predicación, sino piedricación terrible. Es verdad, pero primero me apedrearon a mí, o sea, las pedradas que yo lancé, primero fueron contra mí. Y si yo las asimilé, puedo comunicarlas. Si no las asimilé, no es más que un rebote. Y si hay rebote, no hay comunicación. Entonces recuerden que no se trata de hacer un bosquejo, eso es homilética, hacer un bosquejo y explicarlo. Eso es lo que se hacía antes. Hago un bosquejo, título, introducción, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión, y lo expongo. Ese modelo, que es el modelo homilético, ya quedó rebasado. Hay quienes lo siguen usando, como en todo en la vida, hay quienes están aferrados al pasado. Hoy se está transitando a un modelo de comunicación. La predicación es comunicación. Hay un emisor, un mensaje, un receptor. Y hay un contexto de comunicación muy importante para que lo logremos. ¿Por qué es retórico? Porque lo retórico pone su acento, su atención en el que escucha. Mi tarea es convencer, mi tarea es conmover, mi tarea es persuadir. Cuando ustedes se preguntan, ¿cómo evaluamos el mensaje? ¿Fue exitoso o no lo fue? La manera más sencilla es saber si logré persuadir, si logré conmover, si logré convencer. ¿Cómo saberlo? La clave, una de las claves es si se están generando cambios en la vida de las personas. Si no hay cambios, a lo mejor hay información, pero el mensaje no está logrando realmente llegar a su objetivo, que cuál es, persuadir, convencer, conmover. Yo persuado, yo convenzo, como emisor sí. No debo de quitar la parte humana en mi discurso, en mi mensaje. En el fondo yo sé
que el Espíritu Santo es quien hace la obra, pero él usa un instrumento. El Espíritu Santo es quien conmueve, quien convence, quien convierte, quien anima, quien exhorta, pero él usa un instrumento. El instrumento que él usa es el emisor. Por eso el Señor llamaba profetas. Vayan y digan, vayan y comparten. Por ello el Señor fue un predicador. Él fue el instrumento de predicar el Evangelio. Él anunciaba el Evangelio del reino. ¿Qué instrumento usa el Señor? Humanos. El Señor usa instrumentos humanos. Lo importante es que yo no convenzo, yo no convenzo, persuado para lo que yo quiero lograr, sino para lo que el mensaje dice. No es lo que yo quiero lograr, sino lo que el mensaje está llamando a que podamos invitar o convencer a los que nos escuchan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, escucho. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas, reflexiones? Emisor, modelo de comunicación. Acuérdense, modelo de comunicación. 3 elementos: emisor, receptor y mensaje. Algo que no quedó claro, algo que quisieran que explicara un poco más. Hablen ahora o callen para siempre. Primero, como tengo las pantallas con todas bloqueadas, a lo mejor están todos dormidos y yo estoy hablando de nada más a Milis y a Ramiro, que todos los demás están. Ah, no, también Max, también está activa su pantalla. Pero todos los demás a lo mejor ya están bien dormidos. Ah, mira, ahorita sí está. Te digo, está bien dormida, mira la cara que tiene. Muy bien. Preguntas, dudas, con confianza. ¿Todo bien? Ok. Todo claro, pastor. ¿Eu? Todo claro. Ok. Dicen los maestros que cuando no hay preguntas es que entendimos todo o no entendimos nada. Espero que sea la primera opción. Bueno, Ya muy nos había platicado un poco de este tema en bien, alguna otra ocasión. Entonces, pero pues sí, hasta ahorita está claro. no estoy Y que seguro no estoy seguro si Ramiro escuchó de este tema ya. Además, Lupita seguramente no, tampoco Mariana, ni Alfonso, mm, pero también ahorita yo creo que sí también, ¿no? Sí, eh, pastor, en las clases que nos dio antes, Ok, un poco de ello. muy bien, entonces vamos a estar ahorita enfocándonos en el modelo retórico, que es estar persuadiendo, convenciendo, persuadiendo al receptor y exacto. no tanto, digamos, en exégesis, o sí, ¿no? El exégesis corresponde a un paso en el mensaje, la Ujú. información. El- Vamos a aprender a procesar el mensaje. Como ya les dije que el mensaje consiste en un texto, ¿no? La información es un texto. Vamos a trabajar un texto. El texto tiene 3 cosas que hay que hacer con él. Lo que acabas de mencionar, Milis, que es el análisis del texto o exégesis. Hacemos un análisis del texto. Segundo, una interpretación del texto. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice el texto? Y tercero, la aplicación del texto. Todo el mensaje, eso es muy importante, todo el mensaje se basa en el tercer punto. Cuando ustedes comunican el mensaje, no se dedican a estudiar el texto, eso ya lo hicieron en su casa, en su escritorio, en la semana. No se dedican a interpretar el texto, eso ya lo hicieron en el trabajo de la semana. Lo que hacen es arreglar la información para comunicarla, que es la aplicación. Es este mensaje que entraña, que implica para este grupo. Entonces, no es el momento de explicar el texto, no es el momento de interpretarlo, sino de aplicarlo. Ese es el tema de la comunicación. Yo a veces, por ejemplo, en esos temas de proverbios, me doy ciertas licencias para darles elementos literarios de proverbios, el paralelismo antitético, sintético. No es porque estemos en el momento de hacer el análisis del texto, pero son elementos que ayudan a comprender mejor el estudio de la Biblia, pero no nos quedamos en eso. Solamente puede ser una mención,
instantánea, pero nos tenemos que seguir a la aplicación del mensaje. Eso lo veremos cuando estemos considerando el punto de la información a comunicar. ¿Sale? Entonces yo creo que yo espero que este curso sea nada más de unas 3 clases, porque se llama curso mínimo de predicación, así que nada más los voy a tener aquí unas 3 semanas. Y no les voy a dejar lectura del libro del pastor, porque lo que vamos a ver todavía no encuentra apoyo informativo en el texto del pastor Rolando, pero yo tengo cosas que por mi cuenta, desde lo que nos enseñó, he trabajado para que podamos compartirlo la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, pues gracias por conectarse. Vamos a subir la clase a YouTube para que si alguien la quiera ver, la pueda ver o repasar. Así que, y nos vemos por lo pronto, no el próximo lunes, sino nos vemos el domingo, porque si no, no vaya a ser que faltemos y ya no nos veamos acá. Domingo, ¿sale? Sí, pastor. Dios los bendiga, cuídense Sí, mucho. pastor, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Adiós, bye Bye, bye. buenas noches. Bye a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós.